Yo te escribí un objetivo general, analizar la influencia de los relevos mineros en la economía y la calidad. Ahora tú vas a hacer luego influencia del releve minero en la economía y luego en la calidad. Esos serían tus específicos. Creo que yo te escribí en tu correo, en tu Word. Ya, ingeniero. Ya, lo voy a corregir el corazón y ya, le envío un correo en todo caso, ingeniero. Listo. Muchas gracias, ingeniero. Pulido, no pulido. Perfecto. Jorge Luis, buenos días, ¿cómo estás? Por Ingeniero, buenos favor, días. comparte tu pantalla para poder empezar a trabajar. Ya, ingeniero. De las observaciones que te hice de tu consolidado, ¿has mejorado algo, Jorge Luis? Sí, estaba agregando algunas cosas, ingeniero. A ver, ¿cuál es tu pregunta de investigación? Mm, Ahorita sobre la investigación es esto. Es sobre la comparación del concreto convencional contra el concreto reforzado con fibra de polietileno, ingeniero. Ya. Entonces, hazle zoom por favor a tu hoja Word. Aumentale la. Ujú. Mucho, mucho. Un poquito menos. Claro. Ya, ahí está bien. Ingeniero. Planteamiento del estudio. Actualmente la ciudad del Cusco con Z, ¿de dónde has copiado eso? No, no, no. Pon el planteamiento del problema, por favor. Ya, ingeniero. Ya. Mira, actualmente la ciudad del Cusco, con Z, al igual que el resto del Perú, tiene una brecha existente en la construcción de tiene una brecha creciente en la construcción concreto convencional y concreto reforzado. Y la falta de educación en estándares de construcción pesa más que la seguridad de la vida humana y la economía. Mira, ese primer párrafo no lo entiendo. ¿Qué quieres decir con eso? Es de acá, ingeniero. De acá. Todo, todo. ¿Qué quieres decir con esa idea? Que en la actualidad, o sea, seguimos usando lo que es el concreto convencional. Ya, y no garantiza mucho lo que es para la seguridad humana, ingeniero, tampoco para nuestra economía. O sea, el concreto convencional no garantiza, Sí, ingeniero. seguro. Ujú. ¿Quién dices? Porque el que estaba averiguando sobre el concreto convencional es como el concreto tradicional que todos o sea, que usamos diariamente, ¿no? En lo que es en la Mira, mezcla. las universidades están construidas con el concreto convencional. Años y años. Es que lo estás enfocando, yo creo que, no sé si equivocadamente lo que tú quieras hacer. Mira, actualmente la ciudad del Cusco, al igual que el resto del Perú, tiene una brecha creciente en la construcción concreto convencional y concreto reforzado. ¿Tú entiendes esa idea, Jorge Luis? Mm, Creo que hay una confusión ahí, ingeniero. Ya. En el sector de la construcción, el mercado informal está creciendo, lo que se traduce en viviendas de mala calidad y altos costos. Tienes que ver cómo se referencia las citas, por favor, las fuentes. Hay factores que faltan en las ofertas inmobiliarias de calidad que están disponibles para la mayoría de nuestra población, por lo que los nuevos sistemas de construcción son imprescindibles. Las fibras de polietileno acuden a este llamado y contribuyen a la construcción sostenible y con las misiones. Mira, yo te diría que hasta aquí no estamos planteando el problema. Ahí te puse, ¿por qué colocarle fibras al concreto convencional? Para que sea más resistente. Ya, Para entonces evitar tú lo que son las colocas, frisuras, todas.
Entonces, mira, tú lo tienes que ver. Actualmente en el Perú la producción de concreto es de este tipo, de esta forma. El concreto convencional está hecho de esta forma y presenta cualidades como resistencia tal, resistencia cual. Punto. Uno de los aspectos en los que este concreto convencional falla o se ve algunos problemas o esta característica se puede mejorar. Entonces tú tienes que decir, esta característica del concreto puede ser mejorable por esto, ¿no? Justamente se fisura, se contrae, pasa esto y esto puede causar que existan porosidades, fallas internas y el concreto pueda perder su resistencia en el tiempo. Es por eso que existen esfuerzos de mejorar estas características del concreto a través de fibras de polietileno. O sea, yo no estoy diciendo que el concreto convencional sea pues lo mejor, pero tampoco tengo que decir que es lo peor, porque el concreto funciona y está funcionando y por eso se usa. Solo que algunas de sus características, como tú mismo has dicho, ¿no? Pueden ser estas y se pueden fisurar y se pueden contraer. Sí, ingeniero. Entonces, para atender esa falencia en esa característica, es que se pueden mejorar estos parámetros a través de la adición de las fibras de polietileno. Entonces, yo te puse, ¿por qué ponerle fibras? Justamente para mejorar esas características. ¿Por qué hacer que el concreto no se fisure? Para tales cosas. ¿Qué pasa con ese concreto convencional, como yo te puse ahí? El problema del concreto convencional, ¿cuál es? ¿No es la resistencia? Llega la resistencia. De llegar, llega, sino que el concreto convencional se fragua rápido. ¿Y si le pongo un retardante de fragua? Ahí sí demoraría. Pero ese no es el problema. A ver, el problema del concreto convencional es el fraguado rápido, no tiene mucha resistencia, asentado mediante la... Los problemas podrían ser fisuras y eflorescencias, pero no es la resistencia. No es que fragua rápido, yo le puedo poner un retardante de fragua y ya está, la solución. El concreto convencional que tú quieres evaluar y quieres mejorar está en función a esas fisuras. Es por eso que tú le vas a poner fibra para que no se fisure. Entonces tú no vas a decir que el concreto convencional no resiste, ¿no? O fragua rápido, o fragua lento, no. Tú puedes decir el concreto convencional durante el proceso de fraguado y endurecimiento tiende a presentar cambios volumétricos donde se empiezan a presentar fisuraciones de este tipo, de este tipo, de este tipo. Para reducir, ¿no? Para reducir estas fisuras o estas grietas en el proceso de secado, es pertinente o estudios dicen que se puede introducir fibras de diferentes tipos para poder controlar estas fisuraciones. Fisuraciones causan carbonatación, que puedan haber eflorescencias. Ahí sí, Jorge Luis, tendría más sentido la investigación. Ya, ingeniero. Me voy a mejorar, ingeniero. Sí, tienes que enfocarlo en eso. O sea, el concreto está bien, es un buen material, pero tiene esta debilidad, digamos así. En vaciados de pavimentos, en vaciados de losas, ¿no? Cuando el concreto está fraguando, empiezan a contraerse. Producto de esta contracción es que se evidencian fisuras de este tipo. Ahora, ¿qué pasa si no se tratan las fisuras? ¿No? Las fisuras, si no se tratan, puede pasar esto, puede pasar esto, puede pasar esto. Durante el proceso de vaciado. Entonces tú por eso dices, este es un problema. Este concreto se fisura mucho, ¿no? No es que no resista, sino que en ese proceso de secado, fraguado, exacto, ahí se está empezando a fisurar. Entonces, para controlar eso, es que se va a agregar estas fibras. Eso, Jorge Luis. Entonces, ese es el aporte de las fibras. De alguna forma, esas fibras también van a influir en la capacidad, en mejorar de repente la resistencia a la compresión, ¿no?
Entonces tú puedes hacer un concreto 210, un diseño, pones las fibras y te resiste de repente 250, En todo 240. caso sería Entonces, comparar un concreto convencional sin fibra y el otro con fibra, ingeniero. claro, claro, Ujú, está bien. ujú, Eso va a ser en la práctica. Tú tienes que correcto. plantear el problema, ¿no? O sea, Jorge Luis, ¿por qué le has puesto fibra a este concreto? Para las frisuras, ingeniero, ¿no? Exacto, para poder controlar la aparición de fisuras durante el proceso de secado y fraguado del concreto. Esa es tu explicación. Para poder controlar, mejorar las características del concreto durante el proceso de secado. Indirectamente estas fibras también tú vas a demostrar que pueden influir en la resistencia del concreto, comparando, obviamente. Claro, ingeniero. Ahora, ¿cómo vas a medir que no se fisuren? Entonces, de repente tú tendrás que hacer una cuadrícula de 3 por 3, tener tu concreto convencional y tener tu concreto con fibra, harás un vaciado, tomarás tiempo y verás cómo van secando. ¿Se fisura? ¿No se fisura? Eso también tienes que hacer como parte de tu procedimiento. Procedimiento, ingeniero. Ya, pero eso ya más adelante. Pero tú tienes, en tu planteamiento tienes que decir justamente lo que tú me has dicho. ¿Para qué le vas a poner fibra? Para mejorar para eliminar esa aparición de fisuramiento. Ya está bien, ingeniero. Entonces, tú vas a evaluar las diferencias mecánicas entre el concreto reforzado con fibra de polietileno ante uno convencional de dos aspectos. Uno, la resistencia, y dos, puedes colocar ¿La contracción? esa aparición, la contracción, ¿no? La contracción. Resistencia y contracción, ingeniero. Claro, eso es lo que vas a hacer. Entonces, tu objetivo general es ese, ¿no? Identificar las diferencias o describir el comportamiento mecánico del concreto simple con diferentes porcentajes. No sé si con porcentajes de diferentes. Yo te puse describir el comportamiento mecánico entre el concreto reforzado con adiciones de fibra de polietileno ante uno convencional en obras de construcción de curso. Hasta eso puede ser. Entonces, objetivos específicos: describir el comportamiento, describir el aspecto o describir la resistencia a la compresión de un concreto reforzado con adiciones de fibra y polietileno. Y otro, describir y evaluar el comportamiento de la contracción entre un concreto reforzado con fibra de polietileno y uno convencional. Entonces vas a hacer la contracción y vas a hacer la resistencia. Y ahí vas a ver cómo influyen esas fibras en esos aspectos del concreto. Pero en el planteamiento tienes que colocar eso. Ese problema del concreto en la contracción, el problema del concreto cuando existen fisuras, el problema del concreto cuando no se atienden las grietas de los vaciados masivos. Generalmente eso se da en losas, pavimentos, losas de techo, veredas, etc. Ah, te estaba viendo que también sucede, ingeniero, en lo que es vigas y columnas también. Vigas y columnas. Ujú. Es que en esos elementos no se fisuran mucho Ya. al momento del vaciado. Entonces, Más pasa en losas y pavimentos. O sea, puedes colocarlo. Si te encuentras fuentes, colócalo. ya, ingeniero. Pero no digas que el concreto está mal. ¿El concreto convencional está mal? No. Hay algunas características que pueden mejorarse. Lo que hay que hacer es al concreto convencional mejorarlo. Claro. Por ejemplo, en la primera parte dices una brecha, ¿no? Que se sigue utilizando el concreto convencional. Entonces es como que tú me dirías, está mal el concreto que estamos utilizando. Y no está mal, sino que hay algunas características que se pueden mejorar. ¿Y por qué necesitarías mejorar esas características? Justamente por esas razones, ¿no? Eso es lo que tú tienes que mostrar, Jorge Luis. Tienes que ver eso. Ingeniero. Ese es tu planteamiento. Eso tienes que mejorar, por favor. Ya, ingeniero, entonces quería hacerle una consulta más sobre esta parte de acá, de los antecedentes y si están en esas bases teóricas,
le podría poner esto de acá, lo que son, digamos, sobre el concreto. En bases históricas tú tienes que decir qué es el concreto, cuáles son las propiedades del concreto, y ahí me tienes que evidenciar pues qué es la contracción y qué es la resistencia, ¿no? Ahí, ingeniero. Tienes que desarrollar eso. Pero Ya, antes de que te fijes en marco teórico, Jorge Luis, quiero que pulas la primera parte. ya. Y ingeniero, tendría que venir este planteamiento entonces. Claro. Ya. Ahora dale formato también a tu investigación y todo eso. Ya, y sobre esta bibliografía, ingeniero, ¿estaría bien así que le ponga o...? ¿Qué tipo de sistema vas a utilizar? ¿Numérico o Harvard? ¿O el autor fecha? Es el esto, ingeniero. ¿Autor fecha o numérico? Este, ingeniero. Primer elemento y fecha. Autor fecha. Entonces, fíjate el video de la sesión del día miércoles Ya, ingeniero. para que lo puedas complementar. Si es autor fecha, el año viene después de los apellidos. Solamente el año, no el mes, no el día. Ya, pero en este caso, ingeniero, esta bibliografía estaría bien. A ver. Muñoz, Cebrián, Fernando, el año, solamente se coloca el año. El título sí va en cursiva. Valencia con mayúscula, Universidad Politécnica de Valencia. Tienes que colocar disponible en... O sea, tienes que complementar. No está del todo bien. Ya, ingeniero. Complementalo con el material que está ahí en el aula virtual también, de la última sesión. Ya, ingeniero. ¿Ya? Ya, gracias, ingeniero. Listo, Jorge Luis. Sí, Jorge Luis, avanza, por favor. Ya, ingeniero, Trabaja. gracias, ingeniero. Listo, Jorge Luis.